Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra prédica de hoy día domingo. Es un día muy especial, así que vamos a orar antes de comenzar este tiempo. Ahí donde están en sus casitas, quiero invitarles a que podamos orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos das, Señor, un día más para poder aprender más de tu palabra, para poder hacer tu voluntad, Dios mío. Te rogamos, te pedimos, Dios, que seas tú guiándonos en todo lo que vayamos a hacer. Y aún la palabra de hoy día te la entregamos, Dios mío, y tú te glorifiques a través de ella. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta mañana, bueno, que es un día especial. Hemos tenido un eclipse, ya no sé cuántos han podido estar ahí viendo el eclipse, que también es un eclipse, se llama eclipse penumbral, ya justamente estaba cubriendo todo lo que era Norteamérica, Sudamérica, y estamos dentro de eso nosotros, y también ha cubierto al final parte de Israel. Entonces, precisamente estamos viendo lo que dice la palabra, señales en el cielo. Ya ha sido una alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol que se ha dado, donde se ha podido ver también todo este fenómeno, ya, y hemos podido tener también otro eclipse en junio y otro en diciembre, precisamente casi por el 25-26 de diciembre. Y cuando ha habido estos fenómenos y estas señales en el cielo, el 26 de diciembre del año pasado, termina esto casi y estaba comenzando la pandemia en lo que era China y ahí es donde se había perdido. Hoy día hemos tenido el otro eclipse y en esta fecha, 5 de junio, ya, y es precisamente esta fecha la fecha en que Israel hace la guerra contra los otros países y prácticamente empieza a tomar y a volverse país de nuevo Israel. Ya, y coincide este eclipse con este mismo tiempo, en esta misma fecha. Entonces, no son casualidades y la Biblia nos habla de eso, ¿no? De los fenómenos que se iban a presentar y después de cada eclipse empiezan a venir. Estamos viviendo desde junio, julio, es un tiempo, hermanos, muy profético entre muchas cosas que se están viendo a nivel mundial. Estamos teniendo, bueno, la pandemia que prácticamente ha paralizado el mundo. También estamos teniendo esa invasión de langostas en la Argentina, en parte del Perú y ahora en Brasil. Y si no se para y si no se hace algo a tiempo con esto, puede que la próxima oleada de esto sea mucho mayor y pueda llegar a otros lugares todavía. Hay muchas cosas que se están dando y la NASA también está preparando ya. Es increíble, la NASA está preparando lugares en la Luna, ya están empezando a ver cómo van a sacar agua, cómo se puede llevar algunas plantas, ya están queriendo tomar ese lugar, preveyendo ya algo de lo que podría pasar en la tierra. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que se están cumpliendo, hermana, y justamente en enero también acuérdense, la palabra dice seguridad y paz para Israel. El presidente Trump ha firmado un convenio, ya está firmando un convenio para declarar ya la paz con el territorio de lo que es Jerusalén y dividirlo Jerusalén en dos, en una parte que sea Palestina y que también Israel pueda tomar parte de Cisjordania y lo que era Judea. Entonces, para que se pueda cumplir las escrituras, tendría que todo lo que era Judea antiguamente ser parte otra vez de Israel y a eso se está apuntando, ya se ha firmado, ya se ha hablado, pero ¿qué ha pasado? Los que están alrededor, los países árabes, han empezado a moverse, han empezado a movilizarse, han empezado a prepararse para ir en contra de Israel. ¿Ya? Y por el otro lado, Estados Unidos, bueno, está apoyando, pero con este bajón que ha habido en la parte económica y todo esto, son eventos que están pasando a nivel mundial. Muchas cosas, hermanos, que en años nunca se habían dado, no habíamos pensado, pero este, hermano, es un tiempo bien profético. Dice la palabra, el que tiene oídos, oiga. Hay ratos, hermano, hablamos y andamos, sabemos, pero no nos da la gana de entender. Ahora, hermano, es el tiempo de entender. Son demasiados versículos para poderlos tocar en una sola prédica, pero voy a tratar de empezar un poco a introducirnos en el tema y en lo que está sucediendo y en lo que va a pasar. Porque la gente, hermano, en este tiempo
ha empezado a tener temor, ha empezado a tener miedo. La gente está andando con sus barbijos, hay personas que no quieren ni hablar mucho, ni acercarse mucho. Todo a nivel mundial la gente ha empezado, no sé, se puede decir una etapa de miedo a nivel mundial por culpa de la pandemia, por culpa de todos los eventos que se está viendo, la crisis económica, millones de personas, hermano, en el mundo sin empleo, millones de personas despedidas, empresas que ya se han cesado, no solo en Bolivia, se han cesado en todo el mundo. Imagínense, Estados Unidos va a llegar casi a los 2 millones de empresas cesadas por causa de esta pandemia. Entonces, estamos hablando de un desempleo y una crisis cual nunca se había visto antes. No había habido antes una crisis igual. ¿Saben qué? Estamos casi ya en el umbral de las cosas que se van a venir dando. El próximo paso sería el ver una confrontación precisamente que va a empezar después de este tiempo que se dice paz supuesta en Israel. Entonces, hermano, Israel, reloj de Dios. Tenemos que estar mirados a eso. Y cuando se habla de paz en Israel, es un semáforo rojo que se prende y nos está diciendo, atención, porque algo está viniendo, algo grande está viniendo. Y después de cada eclipse que se ha dado, han empezado a darse cosas, ya han empezado a darse cosas precisamente por los países en que se ha ido dando. Y en este tiempo, este último eclipse ha estado cubriendo casi todo lo que es América, entre Norteamérica y Sudamérica. Ha estado cubriendo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay cosas que se van a ir viendo y la gente tal vez va a estar con más miedo, vamos a estar más pendientes, vamos a tener más miedo, vamos a tener más inseguridad, aún en los hogares, aún en las familias, y muchas cosas van a estar viniendo, hermano. Pero esto no te digo para que te sigas asustando ni para que sigas teniendo miedo, sino que realmente podamos encontrar la respuesta verdadera en Dios. Amén. Es importante que estés atento, hermano, no solo a la palabra, sino estés atento a las noticias, lo que está pasando, lo que se está dando, porque si ignoras lo que se está dando en el exterior, se está dando a nivel mundial, ¿sabes qué? No vas a poder entender la Biblia. Tenemos que ver y realmente estar viendo el cumplimiento de cada una de estas cosas, de las profecías que se están dando y estamos cumpliendo. Entre junio y julio, hasta este fin de julio, hermano, tiempo profético, tiempo de cosas que se van a cumplir, tiempo de cosas que se van a ir dando. No te sorprendas. Lo único es nosotros como cristianos prepararnos, entrar en santidad, ver realmente la voluntad de Dios. Hermano, si ha habido en tu vida, tal vez has recibido al Señor y ha habido un tiempo de alejarte de Dios, entonces es el tiempo que vuelvas al Señor. Si has estado con Dios medio que te creo, medio que no te creo, ahora es el tiempo de acercarte más al Señor. ¿Sabes qué? La única respuesta, la única manera en que nosotros, hermano, aún podamos sobrevivir a este tiempo, y te digo sobrevivir, mucha gente va a seguir muriendo. No te sorprendas, porque la palabra dice que va a ser así. Entonces, no te sorprendas, pero que tú realmente estés listo y preparado para ese tiempo y sobre todo confiado en Dios es lo más importante. ¿Sabes qué? Quisiera tener el tiempo suficiente y los recursos suficientes para seguir enseñando. Voy a tratar, voy a hacer lo posible porque puedan recibir todo el material que estoy acumulando, que estoy almacenando, para que ustedes puedan ver, puedan entender y con la misma Biblia podamos analizar lo que está pasando este tiempo. Amén. Y realmente es el tiempo del cumplimiento de muchas cosas, hermano. Pero tenemos que confiar en Dios. Lo más importante, hermano, de este tiempo es el poder confiar en Dios. No te canses, hermano, tratando de entender mucho. No te canses tratando de ver la solución mucho. Tú no vas a solucionar el problema del mundo. No vas a solucionar la economía ni de nuestro país ni de nadie. ¿Sabes? El único que puede solucionar eso es Dios. Entonces nuestra confianza plena, hermano, tiene que estar en Dios. Y Dios, a través de Jesús, a través de el tiempo que Él ha estado con sus discípulos, nos enseña y nos muestra
cómo tenemos que confiar, nos muestra cómo tenemos que estar, nos muestra realmente cuál es el nivel de confianza y por qué deberíamos confiar en Dios. Y hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar realmente de confiar en Dios plenamente. Y precisamente la prédica de hoy día titula eso, confiando en Dios. Amén. Para comenzar este tiempo de lectura bíblica, quiero invitarles a que nos vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Y ahí en tu casita con tu familia, vayan viéndolo. Amén. Vamos a leerlo a partir del versículo 22, hermano, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 22, hermano, sígueme en la lectura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Entonces hasta ahí, hermano, vamos a leer y vamos a empezar a entender. Estamos viendo sus discípulos, ahí están en el mar, en medio del mar. Y de pronto empieza, dice, un viento, una tempestad, y las olas, hermano, empiezan de un lado a otro, y tal vez esta barca ya estaba inclusive como para hundirse, y de pronto viene Jesús. Pero Jesús viene andando sobre las aguas. Ya, imagínense, ahí en la madrugada están viendo y de pronto ven a Jesús acercándose, los discípulos en medio de esta tempestad, y lo ven andando sobre el mar, y la palabra dice, tienen miedo de Jesús, piensan que es un fantasma, ¿no? Pero Jesús, dándose de cuenta lo que está pasando, ¿qué les dice? Ahí la palabra es clara, tened ánimo, dice en el versículo 26, yo soy, no temáis. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 28. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Hermano, estamos viendo en esto, la confianza que tenía Pedro en Jesús, y cuando Pedro le pide a Jesús y Jesús le dice, ven, si realmente eres tú, quiero andar igual que tú, quiero estar igual, a ver, y Pedro va y prueba, hermano, prueba realmente de cómo es creer en Dios y empieza a andar sobre las aguas, ya está andando sobre las aguas dirigiéndose a Jesús, pero ¿qué dice? Jesús le dice, no le dice Jesús, ¿sabes qué? Hasta hayas andado, quédate, te vas a hundir, te vas a ahogar. No hay esto de parte de Jesús, sino le dice ahí Pedro, Señor, sálvame, porque él que tiene miedo, porque al ver el viento y al ver las olas y darse de cuenta de que está andando, empieza a hundirse. ¿Por qué? No porque Jesús no le había sostenido, no porque Jesús estaba fallando. El que estaba fallando ahí era Pedro, al no creer plenamente en lo que Jesús podía hacer en su vida. Amén. Y empieza a gritar, versículo 30, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahí como estamos hablando ya, y dio voces al Señor diciendo, sálvame, sálvame. Ya, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Ya, sucede que Jesús ahí está y extiende la mano, sostiene a Pedro de la mano y no deja que se hunda, agarra, y los dos al final siguen andando y suben a la barca, ¿ya? Y cuando ven todo este milagro que había pasado frente a sus ojos, los otros discípulos, dice, ¿qué hacen, hermano?
realmente le dicen, reconocen a Dios, reconocen a Jesús como Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque se calma la tempestad, él anda sobre las aguas y ven como Pedro también puede andar, ¿ya? Pero clave, hermano, si Pedro, hermano, no hubiese tenido el miedo, hubiese llegado hasta la presencia misma delante de Jesús andando. Si él hubiese confiado plenamente en Jesús, hermano, había circunstancias, estaban los vientos, estaban las tempestades, las aguas, las olas de un lado para otro lado. Pero, hermano, cuando nosotros empezamos a medir, como ha medido Pedro, ha dicho, esta ola es muy grande, hay mucho viento, hay muchas cosas malas, y empezamos a medir, hermano, las cosas materiales como hombres, entonces dejamos, hermano, la fe de lado y tal vez estamos mirando simplemente nuestras fuerzas, nuestro poder, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros podemos, lo que nosotros conocemos. Hermano, el conocimiento no te hace conocer a Dios. Lo que te hace conocer a Dios, hermano, es la fe. ¿Ya? Es la fe. Y realmente Jesús decía, cuando yo vuelva encontraré fe, habrá gente que me crea. Los fariseos, hermano, conocían la palabra, pero no creían. ¿Seremos ahora fariseos modernos? ¿Cómo estamos, hermano? Conocemos, hemos venido a la iglesia, sabemos de la palabra, hemos entendido la palabra, nos han enseñado la palabra, pero hasta ahora no hemos acabado de perfeccionar nuestra fe. Hasta ahora no hemos acabado de entender a Dios, hermano. Por eso hay gente que se queda a medias. Tú no seas uno de esos, hermano, que te has quedado a mitad del camino como Pedro, pudiendo dar un paso más y el último paso de fe sobre las aguas para llegar a la presencia de Dios. Te has quedado a medias. O tal vez eres de los otros, hermano, que no ha querido siquiera dar el paso de fe, el primer paso de fe como lo ha hecho Pedro y bajar de la barca y te has quedado simplemente en la barca a esperar y a ver qué sucede. Hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Sabes? Las manos de Dios no están cortadas, los pies de Dios no están cortados, ¿sabes? Igual que en este tiempo Dios está presente a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué has dejado de creer? ¿Por qué no puedes andar en la fe? ¿Por qué no puedes creerle a Dios? ¿Por qué no puedes llegar? Y esa palabra miedo, hermano, no nos permite, hermano, llegar realmente a ver, hermano, la voluntad de Dios en nuestra vida, a ver el milagro de Dios en nuestra vida. He tenido miedo. Esa palabra, hermano, en este tiempo se está haciendo común, denominador. Todo el mundo, los que creen y los que no creen, hermano, tienen miedo. Miedo de las circunstancias, miedo de la enfermedad, miedo de si tengo o no tengo dinero, miedo de todo eso y se han olvidado, hermano, de tener fe en Dios. Cada día, hermano, Dios tiene una provisión. Cada día Dios tiene, hermano, algo nuevo. ¿Estás enfermo? Puedes levantarte. Si tienes fe. Las circunstancias parece que como a Pedro, ahí están las olas grandes, estás en medio del mar y el viento. ¿Cuáles son, hermano, tus olas? ¿Cuáles son esos vientos, esas tempestades que están en tu vida? Los problemas económicos te están abatiendo, el trabajo, la familia, las discusiones familiares y te has enfocado de tal manera en esas cosas y te has olvidado de creerle a Dios, has dejado de lado. Has tenido miedo, hermano, a bajar de la barca. Has tenido el miedo de decirle, Señor, te creo. Señor, quiero bajar. Señor, quiero andar. Manda como Pedro, no que yo ande, yo voy a andar si tú lo dices. Hermano, nos está faltando, ¿sabes? Como dicen, el cuarto para el milagro. Ese cuarto lo más. Y has caminado 10 pasos y te está faltando el último paso para que puedas entender lo que Dios quiere en tu vida. Ese pedazo, hermano, te ha faltado y por eso te estás quedando ahí. Hermano, este es un tiempo profético, este es un tiempo delicado, este es un tiempo diferente. En muchos años no han pasado las cosas que están pasando en este tiempo. Ya, y precisamente cuando hablamos de señales en el cielo, esas señales han ido dando la apertura de cada cosa que se ha ido dando y se sigue dando y se va a dar. Por eso no te sorprendas, pero para que estés listo y preparado, tienes que estar confiado en Dios, tienes que tener fe en Dios, tienes que creerle a Dios, tienes que ser, ¿sabes qué? Una persona no solo que tenga fe, sino que ponga en práctica la fe. Y el poner, hermano, en práctica la fe es el andar sobre las aguas. ¿Cuáles son esas aguas en tu vida? Esas aguas en tu vida, las circunstancias, los problemas.
¿Cuáles son? ¿Sabes? Nos medimos, Aizato, por lo que vemos. Nos medimos, ¿sabes? Por lo que nosotros creemos que podemos hacer. Y ¿sabes qué te digo esta mañana? Vas a lograr llegar al Señor realmente con fe. Y tus metas van a ser hasta donde tu fe llegue. Si realmente tú has pensado, hermano, hasta aquí, ahí va a ser tu meta. Si has pensado hasta aquí, ahí va a ser tu meta. Si has pensado hasta aquí, ahí va a ser tu meta. Las metas, hermano, que estamos poniendo, ponlas por fe en tu vida. La fe, hermano, realmente es creer a Dios. Es la fe, dice, ¿no ve? Es la seguridad de las cosas que no hay, pero tenemos que creer, tenemos que tener fe para que aún eso que no vemos sea real, para que aún eso que no vemos podamos palparlo espiritualmente, tocarlo espiritualmente. No nos tenemos que quedar a medias. Hermano, este es el tiempo que tienes que tener más fe. ¿Y en quién voy a tener fe? ¿Sabes? Dios es dueño, Dios es creador. ¿Por qué reconocen aquí? Dice, entonces ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, los reconocen y empiezan a alabar. ¿Por qué? Porque él podía tener esa capacidad de mandar al viento, de gobernar sobre las olas, sobre el agua, sobre la tempestad. ¿Por qué, hermano? Porque es su creador, porque él los ha creado. Amén. ¿Por qué, hermano? Él permite que estén pasando estas cosas y aún en los cielos Él manda, hermano. Amén. Él manda y vamos a seguir compartiendo esta palabra. Quiero que te vayas a Génesis, capítulo 1, versículo 14. Al principio nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí vamos a ser claros, hermano, y ahí nos vamos a dar de cuenta realmente que Él tiene la potestad suficiente para mandar aquí en la tierra y fuera de la tierra, para realmente Él poner el orden y los tiempos. Y versículo 14 dice, amén, hermano, me sigues en la lectura en Génesis, y dijo Dios, sean las lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para los días y para los años. ¿Cuáles son estas lumbreras? El sol y la tierra y la luna. Ya esas lumbreras están ahí, dice, para marcar estaciones, para marcar días. Ahí están dando vueltas, están girando ahí y nos están dando los tiempos exactos. Y cuando hay un cambio en esto, ¿tú crees que está fuera de la voluntad de Dios? Si Él es su creador, Él puede mandar aún sobre esto. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue, y hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también, ¿qué? Dice, las estrellas. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿será que la luna y estos eclipses y todo lo que pasa está fuera de la voluntad de Dios, fuera del dominio de Dios? Si creemos eso, hermano, es que no hemos entendido todavía la grandeza de Dios y el poder de Dios. Es que no hemos entendido realmente que Él es el creador. Y si no has entendido eso, es que no has tenido fe todavía. Por eso es importante, hermano, que creas, que esta mañana, hermano, realmente entiendas que el tener fe te va a llevar al conocimiento real del poder del creador, del Dios supremo, creador del cielo, de la tierra, de la luna, del sol, de las estrellas, del que realmente ha puesto las estaciones, los días, los minutos, los segundos, y del que realmente está por encima de todo lo que nosotros podemos ver y está creado por Él. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, ahora la gente con las noticias y todo nos vamos asustando, vamos teniendo miedo, como el miedo que ha tenido Pedro, y la gente está viviendo ahí aún encerrada en sus casas, pero no tenga miedo. ¿Has confiado en el Señor realmente de corazón? ¿Has confiado en Dios realmente de corazón? Entonces, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no viene de Dios. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que tener es la plena confianza y fe en Dios. Dios no va a permitir, hermano, que su pueblo sea tocado. Mucha gente va a morir. Mucha gente todavía está a punto, hermano. Hay gente que no piensa, pero va a estar muriendo.
Si puedes, compártelo este video porque es el tiempo de arrepentirnos y llegar a su presencia. A mí, hermanos, particularmente me angustia que mucha gente pueda dejar este mundo sin haber recibido la palabra, sin haber conocido a Dios. Por eso te invito a que lo compartas. Aún te invito a que realmente puedas hablar, puedas predicar, hermano. No solo yo, estamos todos para poder llevar adelante esta obra del Señor. Y en este tiempo que es un tiempo profético, un tiempo más fuerte que estamos viviendo, puedas pararte y decirle: Señor, yo voy a andar sobre las aguas. Señor, yo me voy a parar sobre las aguas. Yo voy a creerte, Señor. Ese último paso que me falta es el paso de fe. Ese paso de fe, Señor, yo lo voy a dar. ¿Por qué? Porque te creo, porque te he creído, porque he confiado en ti. Amén. Ese último paso, hermanos, es el que nos falta. Hermano, es necesario, es importante. Es el tiempo en que todo el pueblo de Dios, hermano, debe empezar a caminar sobre las aguas, no sobre las circunstancias. A Dios, hermano, no podemos medir por las circunstancias, no le podemos medir por los problemas. A Dios, hermano, se le cree con fe. Aunque te digan, este loco tiene fe, mira lo que está pasando a su alrededor, mira lo que... No importa, hermano. La fe realmente es algo bien importante en nuestra vida. La fe realmente es algo que nos lleva al conocimiento de Dios. La fe, hermano, es el poder agradar a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios cuando realmente tu fe sea una fe sincera, una fe real, una fe, hermano, la cual no se caiga, no se detenga, la cual no mida las circunstancias, sino mida el poder de tu Dios, que está por encima de las circunstancias, por encima de la enfermedad, por encima de los problemas económicos? Hermano, Dios va a sustentar a su pueblo en este tiempo. Dios va a sustentar a su pueblo en este tiempo. ¿Sabes qué? Él tiene dominio sobre todo esto. Él puede hacer, hermano, todas estas cosas y aún mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y vamos a leerlo en Segunda de Crónicas. Ahí vamos a ver realmente qué es lo que dice Dios. Capítulo 7, Segunda de Crónicas, versículo 13 y 14. Vamos al Antiguo Testamento, hermano, a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y vamos a leer, hermano, ahí que dice la palabra. Realmente cuando nosotros, hermano, tenemos fe, la fe va a tener frutos. ¿Y cuáles van a ser estos frutos? Vamos a leerlo aquí en el versículo 13. Ya, ahí sígueme, por favor, en la lectura. Dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. ¿Qué dice, hermano? Y ahí viene lo más importante, lo más clave de lo que estamos leyendo. Dice: entonces yo iré desde ¿dónde? Desde los cielos, y perdonaré su pecado. ¿Y qué? Y sanaré su tierra. Alguien diga aleluya, hermano. Sanaré su tierra. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Muchos, como les digo, tal vez nos hemos apartado conociendo a Dios. Nos hemos hecho a un lado. Hemos dudado o hemos dicho: Señor, sí, está bien, sí. Pero no le estamos creyendo con toda fe. Hermanos, somos cristianos que se han quedado en la barca. Ni siquiera han intentado bajar de la barca. O algunos somos cristianos que hemos bajado de la barca, hermano. Y hemos dado el segundo y el tercer pasito y nos hemos quedado. Algunos hemos llegado hasta el quinto, hasta el sexto, hasta el 10º paso sobre las aguas. Y cuando ya estamos por llegar a la presencia de Dios, ahí nos hemos quedado y nos hemos empezado a hundir. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo de las circunstancias, por miedo de lo que está pasando, por miedo de lo que puede pasar. Estamos midiendo, hermano, pero no estamos confiando en Dios. Hermano, la confianza y el buscar, y aquí nos está dando, aquí, ¿saben qué? La palabra es realmente lo que tenemos que hacer como cristianos. Dice: si cierro los cielos y ya no hay lluvia, o si mando la langosta a devorar, lo que está pasando ahora, están devorando las langostas, o si envío pestilencia, enfermedad con pestilencia, ya a mi pueblo. Pero ¿qué pasa? Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo realmente vuelve a mí, si mi pueblo pide perdón, yo voy a sanar su tierra, yo voy a estar ahí. ¿Y qué más? Yo oiré, dice, desde los cielos ese clamor. Amén.
Él va a oír, hermano. ¿Por qué no confías en Dios? ¿Hasta cuándo no vamos a confiar en Dios, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo un evangelio a medias? ¿Hasta cuándo vamos a estar acomodando, hermano, el evangelio a tus circunstancias, a tu carácter, a tu forma de ser, a tu negocio, a lo que tú quieres, a lo que tú pones por importante? ¿Sabes? Muchas veces hemos dejado los cristianos tiempos, temporadas, épocas de orar. Hemos dejado épocas realmente de leer, o épocas de entender, épocas de buscar a Dios. Y dice la palabra, entra en el reposo del Señor. Búscame de todo corazón. ¿Lo has hecho? Hermano, este tiempo has hecho eso. Has entrado en ese reposo, has entrado en esa presencia del Señor. Le has dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Le has preguntado este tiempo? Dios, ¿qué está pasando con mi familia? ¿Qué va a pasar? Dios, realmente quiero entrar en ese reposo. Quiero entrar en tu presencia. Quiero estar lleno de ti. Porque, hermano, el entrar y el que cada día estés en la presencia de Dios es importante. Y sabes que el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Al principio de lo que habíamos leído, dice, ¿de dónde estaba viniendo Jesús? ¿Dónde había estado? ¿Qué había estado haciendo antes de ir a la barca y acercarse a sus discípulos? Dice que estaba orando. Estaba en la presencia de su Padre. No estaba así por así, estaba orando. Estaba en la presencia de su Padre. ¿Qué te está haciendo falta, hermano? Entonces, ¿qué nos está haciendo falta? El entrar en la presencia de nuestro Padre, el creer con toda fe, el entender su voluntad, el buscarle, el andar con fe sobre las aguas espirituales que en este tiempo te ha tocado vivir y me ha tocado vivir a mí también. Tenemos que andar sobre esas circunstancias. Amén. Y para terminar, vamos a leerlo esto, por favor. Deuteronomios capítulo 31, versículo 6. Deuteronomios capítulo 31, versículo 6. Y la palabra es clara en este último versículo, hermano, que se haga rema en tu vida, que lo entiendas, que lo repitas, aun cuando te levantes, aun cuando te duermas, hermano. Esta palabra no sea parte de tu corazón. Quiero dejarte con esta palabra para que realmente esté grabada en tu corazón como palabra real, verdadera de Dios, no del pastor, no la mía, sino la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Leámoslos, hermano. Dice, esforzaos, cobrad ánimo. No temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Aleluya. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, pero en cuanto tú vuelvas a encontrarte con Él. Así que te animo, hermano, que realmente tengas fe en Dios, creyendo en Dios, confíes en Dios. Y como dice la prédica, confiando en Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Yo te animo a que puedas confiar en Dios. Amén. Ahí donde estamos, hermano, vamos a orar para terminar este tiempo tan hermoso que nos ha tocado compartir la palabra. Quiero animarte a que este video lo puedas compartir, a que aún te puedas suscribir para que podamos seguir recibiendo. Como te digo, me voy a esforzar para que podamos aprender mucho más y ver muchas más cosas de lo que están viniendo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias por este tiempo, queremos alabarte, Señor, queremos bendecir tu nombre, porque sabemos que estás por encima de toda circunstancia, de todo problema, Señor. Sabemos que tú eres mucho más grande que el problema o la circunstancia, que tú eres, Señor, mucho más grande que toda enfermedad, Dios. Tú no vas a permitir, Dios mío, que tus hijos, Señor, se pierdan este tiempo. Tú no vas a permitir, Señor, que tus hijos sean tocados, que tus hijos, Señor mío y Dios mío, Padre amado, aún puedan, Señor, sufrir, Señor, Padre, aún en la economía, aún en lo espiritual, Dios, tú vas a proveer, tú vas a bendecir, Señor, la casa de mis hermanos, el hogar de mis hermanos, de mis hermanas, Señor mío y Dios mío, tú vas a ser, Señor, ese proveedor, Padre de la gloria, y aún quiero pedirte, Señor, que tú sustentes espiritualmente, Señor, a todo este pueblo, Señor. Padre amado, esta mañana, Señor, te damos gracias porque has permitido, Señor, que un día más podamos vivir, Señor, y estemos listos y preparados para lo que viene, Señor. Padre amado, como soldados, Señor, que están esperando, Dios mío, el tiempo para levantar, Señor. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo.